Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos adentramos en el reciente desastre de la Dana en España. Usaremos una entrevista bastante reveladora con Ignacio Kors, abogado y analista político, para comprender mejor este evento y sus complejidades. Nuestra fuente principal es una conversación de Inter Kors y el comentarista Nicolás Moraz. Prepárense para opiniones fuertes y datos reveladores. Me parece fascinante de esta entrevista cómo va más allá de la típica cobertura de noticias. No se trata solo del desastre en sí, sino de las consecuencias políticas, el impacto económico y el papel de los individuos y las comunidades ante esa tragedia. Totalmente de acuerdo. Empecemos con la explicación de Kors sobre el fenómeno en sí, la Dana, o como tradicionalmente se le llama la gota fría. Kors realmente enfatiza la gravedad de este evento en particular. Especialmente en Valencia y las áreas circundantes. Más de 1 millón de personas afectadas. Es una cifra impactante. Impresionante. Y lo que llama la atención es cómo conecta este evento reciente con una larga historia de desastres similares en Valencia, que se remonta al siglo XIX, con inundaciones particularmente devastadoras en 1957 y la década de 1950. Incluso menciona que los romanos, conocidos por su destreza en ingeniería, optaron por evitar construir en esta área por completo. Es un dato que nos hace reflexionar, ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Corsa sugiere que esta evitación histórica de la zona por parte de los romanos apunta a un patrón de recuperación de tierras y a la relación cambiante de la humanidad con el mar. Entiendo. Incluso desafía la narrativa catastrófica en torno al aumento del nivel del mar, argumentando que no es un fenómeno nuevo. Plantea un punto válido sobre cómo a menudo se pueden exagerar las narrativas que rodean al cambio climático. Si bien el cambio climático es indudablemente real y debe tomarse en serio. Por supuesto. Es importante observar estos eventos con una perspectiva equilibrada. De acuerdo. Y creo que Kors lo hace bien. Pasemos ahora a la controversia de las presas, que parece ser un punto de gran debate en la entrevista. Kors defiende con vehemencia los beneficios de las presas. ¿Te entiendes? Riego reservas de agua, lucha contra incendios, generación de energía y regulación del caudal de los ríos. Claro. Todas estas parecen ventajas cruciales. Sin duda presenta argumentos sólidos a favor de las presas. Sin embargo, también reconoce los argumentos para su eliminación, como las preocupaciones sobre el envejecimiento de la infraestructura, la necesidad de la migración de peces e incluso la preservación de ciertas especies. Como ese tipo específico de libélula que menciona. Increíble este detalle de la libélula. Realmente resalta la complejidad de estas decisiones sobre las presas. Pero Kors nos presenta un contraste innegable. España ha demolido más de 600 presas en las últimas 2 décadas, con casi 300 desmanteladas solo desde 2021. Y ahora se enfrentan a esta inundación catastrófica. Esto plantea una pregunta crucial sobre las consecuencias imprevistas de las políticas ambientales. Si bien la protección del medio ambiente es fundamental, por supuesto, es vital sopesar cuidadosamente las posibles compensaciones y los impactos a largo plazo de tales decisiones, especialmente cuando se trata de infraestructura crítica. Es posible que algunas medidas para proteger ciertas especies puedan, sin querer, aumentar el riesgo de inundaciones para las poblaciones humanas. Es una pregunta compleja que debemos considerar. La entrevista luego se centra en las consecuencias políticas y el juego de culpas, que parece ser un tema central. Coria señala la ironía del presidente Pedro Sánchez, culpando al cambio climático del desastre. Entiendo. Mientras que al mismo tiempo promueve políticas como la eliminación de presas, que Coria argumenta que en realidad podrían haber exacerbado las inundaciones. Es interesante cómo contrasta la postura actual de Sánchez con sus críticas a un presidente anterior que no caminó en el barro. Ironía.
Después de una inundación similar en 2015, pareciera que para él las apariencias importan más que las soluciones reales. Cierto. Y hablando de apariencias versus realidad, claro, pasemos al impacto económico, que claramente es devastador, especialmente considerando la posición de Valencia como la cuarta economía más grande de España. Lo que es particularmente indignante es cómo Cors destaca la respuesta del gobierno. Aumentar los impuestos sobre el diésel, los cigarrillos electrónicos, el tabaco en medio de este desastre, mientras que solo ofrece un mísero aplazamiento del pago de impuestos como ayuda a las comunidades afectadas. Es como echar sal en la herida. Exactamente. Es realmente desconcertante. Sí. Cors subraya los ingresos fiscales récord del gobierno, mientras que la deuda sigue aumentando, cuestionando su competencia y prioridades. De acuerdo. Y aún hay más. Sugiere que el gobierno está explotando cínicamente el desastre para impulsar agendas políticas no relacionadas. Ya veo. Como extender el mandato del jefe de policía y forzar la aprobación de presupuestos. Este es un ejemplo clásico de lo que a menudo se llama capitalismo del desastre, donde las crisis se explotan de manera oportunista para obtener beneficios políticos o económicos. Es una tendencia profundamente cínica y preocupante. Y desafortunadamente parece estar desarrollándose en España en este momento. Pero en medio de todas estas maniobras políticas y señalamientos, hay un rayo de esperanza, la increíble respuesta de la comunidad. Cors destaca el trabajo de la organización Revuelta, que si bien está asociada con el partido de derecha, parece haber brindado ayuda rápida y eficaz. Es un poderoso ejemplo de cómo en tiempos de crisis las personas a menudo se unen para ayudarse mutuamente, independientemente de sus afiliaciones políticas. Totalmente de acuerdo. Plantea una pregunta interesante. ¿Cuál? Debería importar de dónde proviene la ayuda, especialmente en situaciones tan extremas. Es una pregunta que vale la pena considerar. Sí. Y Corsir ciertamente no la evita. Incluso comparte esa conmovedora anécdota sobre una joven influencer que ayudó a distribuir más de 15,000 comidas diarias, a pesar de enfrentar críticas. O su asociación con Revuelta. Lo impactante de la historia de esta influencer es cómo se negó a ser silenciada o avergonzada por hacer el bien. Ya veo. Vio una necesidad y actuó, incluso cuando significaba ir contra la corriente. Increíble. Es un ejemplo inspirador de valentía y compasión individual. Y para resaltar aún más el contraste, Cordis también critica a ciertas ONG por acaparar recursos e incluso priorizar objetos de valor por encima de ayudar a los necesitados. Es un recordatorio aleccionador de que incluso dentro del sector humanitario puede haber mala gestión y corrupción. Es una verdad triste, pero importante. Subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Exacto. Especialmente cuando se trata de organizaciones encargadas de brindar ayuda durante emergencias. Claro. El público debe poder confiar en que sus donaciones se utilizan de manera eficaz y ética. Cambiando un poco de tema, hablemos del papel de los medios independientes en la cobertura de este desastre. Cors menciona al periodista Iker Jiménez y su cobertura, que parece haber generado cierta controversia. Entiendo. Los antecedentes de Jiménez son interesantes. Es conocido por su trabajo en periodismo paranormal. O lo que, como pueden imaginar, lo convierte en un blanco para los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, tiene un público fiel y a menudo colabora con creadores independientes, lo que lo distingue del panorama mediático tradicional. Es fascinante cómo su informe inicial sobre el posible número de muertos en un estacionamiento inundado, aunque lo resultó impreciso, se basó en fuentes que circulaban en ese momento. Argumentando que no fue un bulo deliberado. Entiendo. Mentira, como algunos afirmaron. Este es un punto crucial sobre la naturaleza acelerada de la información periodística, especialmente durante las crisis. Claro. La información puede ser fluida e incompleta. Incluso los periodistas bien intencionados pueden cometer errores. Lo que importa es la transparencia, reconocer los errores
y corregir la información. De acuerdo. En este caso, Jiménez se basó en la información disponible en ese momento y aunque resultó ser inexacta, no parece haber habido una intención maliciosa. Y todo este debacle de patrocinio de Indirect es simplemente surrealista. Jiménez pierde un patrocinador debido a la controversia. Ya veo. Pero luego el banco se enfrenta a una revuelta de clientes y sus acciones se desploman. ¡Wow! Debido a su postura percibida en su contra. ¡Increíble! Hablando de consecuencias imprevistas. Este es un ejemplo clásico de cómo la percepción pública y las redes sociales pueden afectar rápidamente la reputación de una empresa. Ya veo. Particularmente en la era de la cultura de la cancelación. Claro. Destaca el poder del activismo del consumidor y la importancia de que las empresas sean conscientes de cómo sus acciones son percibidas por su base de clientes. Realmente muestra la rapidez con la que las cosas pueden cambiar en el panorama digital. Ahora, antes de concluir la parte 1 de esta inmersión profunda, toquemos el impacto del desastre en la monarquía española. Corts describe esa imagen viral. El rey Felipe y la reina Leticia cubiertos de barro, contrastándola con la apariencia impecable de Sánchez. Es una imagen simbólica que dice mucho. Corts sugiere que esto puede reforzar la imagen del rey, pero también cuestiona la relevancia general y el costo de la monarquía en la España moderna. Ya veo. Especialmente dados los desafíos económicos del país y las fallas percibidas del gobierno en esta crisis. Es un punto que invita a la reflexión. Profundizaremos en esto. Y en el argumento de Corts sobre el estado malvado en la parte 2 de nuestra inmersión profunda. Así que asegúrense de sintonizarnos para eso. Por supuesto. Retomando nuestra inmersión en el desastre de la Dana en España, justo antes de esta pausa analizábamos la imagen del rey Felipe y la reina Leticia cubiertos de barro, una imagen que contrasta con la pulcritud de la imagen del presidente Sánchez. Y esto nos lleva a una parte muy interesante de la entrevista. Sí, aquí es donde Corts se apasiona realmente. Argumenta que este desastre expone al Estado como esencialmente malvado, abogando por la iniciativa privada y lo que él llama organización anarquista, como una alternativa más efectiva y compasiva. Es una postura bastante radical, ¿no crees? Su argumento es provocador, por decirlo menos. Utiliza la anécdota de los aldeanos que construyen un puente que el Estado no quiso construir solo para ser castigados por su iniciativa como una poderosa ilustración de su punto. Realmente te hace cuestionar quién sirve verdaderamente al pueblo en estas situaciones. Por un lado, tenemos la voluntad de la gente para ayudarse a sí misma y por el otro un Estado que parece obstaculizar esos esfuerzos. Y luego menciona su experiencia viviendo en Chile, donde los bomberos voluntarios son altamente respetados y están bien equipados gracias a donaciones privadas. Presenta esto como un modelo potencial para los servicios esenciales, contrastándolo con los sistemas estatales a menudo burocráticos e ineficientes que vemos en muchos países. Es una comparación fascinante. Se adentra en un debate más amplio sobre el papel del gobierno versus la responsabilidad individual, especialmente cuando se trata de proveer para el bien común. Es un tema complejo sin respuestas fáciles y Colón ciertamente no teme desafiar el pensamiento convencional. ¿Podría un sistema basado en la iniciativa privada y la responsabilidad individual ser más eficaz que un sistema estatal en la provisión de servicios esenciales? Es una pregunta que vale la pena explorar. Está claro que esta entrevista no trata solo de un desastre natural. Profundiza en cuestiones más profundas sobre los sistemas y estructuras en los que confiamos y si realmente nos sirven en momentos de necesidad. Exactamente. ¿Qué te llama la atención a ti de esta parte de la discusión? ¿Qué resuena más contigo? Creo que lo que más me impactó fue el marcado contraste entre la respuesta del gobierno y las acciones de los individuos y las comunidades. Por un lado tenemos esta burocracia casi insensible centrada en las maniobras políticas y la autoconservación. Y por otro lado tenemos a estos héroes cotidianos que se esfuerzan por ayudar a sus vecinos, a menudo con poco apoyo e incluso enfrentando obstáculos de las mismas instituciones que deberían estar ayudándoles. Esa es una observación poderosa y plantea algunas preguntas importantes. ¿Qué nos dice esta historia sobre la relación entre los ciudadanos y el Estado? ¿Dónde reside el verdadero poder y la responsabilidad? ¿Y cómo podemos garantizar que la ayuda y los recursos lleguen a quienes más los necesitan de manera eficiente y eficaz? Son preguntas que invitan a la reflexión, especialmente en el contexto de este desastre. Sin duda son preguntas que vale la pena considerar. Te hace pensar en el potencial de las comunidades para autoorganizarse y apoyarse mutuamente, especialmente ante los crecientes desafíos desde el cambio climático hasta la inestabilidad económica. Esta idea de la resiliencia comunitaria es realmente convincente. Sugiere que tal vez las soluciones a muchos de nuestros problemas no se encuentran en el control de arriba hacia abajo, sino en empoderar
a los individuos y las comunidades locales para que tomen las riendas y encuentren soluciones innovadoras. Estoy de acuerdo. Y me pregunto, ¿cómo podemos fomentar este tipo de espíritu comunitario y autosuficiencia en nuestras propias vidas y comunidades? ¿Es posible replicar el modelo chileno de bomberos voluntarios en otros ámbitos? ¿Qué papel juegan la confianza y la solidaridad en la construcción de comunidades resilientes? Esa es una gran pregunta para llevar con nosotros a medida que avanzamos hacia la parte final de esta inmersión profunda. Exploraremos algunas de las implicaciones más amplias de este desastre y lo que podría significar para el futuro de España y más allá. De vuelta en la parte final de nuestra inversión profunda sobre el desastre de la Dana en España, hemos recorrido un largo camino desde el contexto histórico hasta las consecuencias políticas, el impacto económico y las increíbles historias de resiliencia comunitaria. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te ha parecido más impactante hasta ahora? Sin duda ha sido una conversación reveladora. Antes de concluir, me gustaría retomar la contundente afirmación de Kors sobre que el Estado es malvado. Es una afirmación provocadora, pero parece estar enraizada en su frustración con la respuesta del gobierno al desastre. Entiendo. ¿Crees que es una generalización justa o se basa únicamente en este caso específico? Es una declaración audaz. Sí. Y es importante recordar que esta es solo una perspectiva. Ya veo. Pero lo interesante es cómo conecta este evento específico con una crítica más amplia al poder estatal y su potencial para el abuso y la ineficiencia. Kors no se limita a criticar la gestión de este desastre, sino que cuestiona el papel del Estado en sí mismo. Exacto. Argumenta que el Estado a menudo obstaculiza en lugar de ayudar, señalando ejemplos como el castigo a los aldeanos por construir un puente y las demoras burocráticas del gobierno en la entrega de ayuda. En su opinión, la iniciativa privada y la autogestión serían mucho más eficaces. Su argumento parece alinearse con ciertas filosofías libertarias o anarquistas que enfatizan la libertad individual y la autosuficiencia sobre la intervención del gobierno. Ya veo. Incluso menciona la ley natural y la idea de que los individuos tienen derechos inherentes que preceden y reemplazan cualquier ley impuesta por el Estado. Es una visión radical que cuestiona los cimientos mismos de la sociedad tal como la conocemos. Es un terreno filosófico realmente complejo. Y sin duda merece la pena explorarlo más a fondo. Totalmente de acuerdo. Pero creo que lo que Kors está señalando es una sensación de desilusión con la capacidad del Estado para abordar eficazmente los desafíos complejos. Claro. Y ese es un desastre natural. O un problema social más amplio. Sí. Quizás esta desilusión sea un síntoma de una crisis más profunda. Entiendo. En la relación entre los ciudadanos y el Estado. Plantea algunas preguntas fundamentales. ¿Cuál es el papel adecuado del gobierno en la sociedad? ¿Debería ser un proveedor de servicios, un regulador, un protector o algo completamente distinto? Ya veo. ¿Y qué sucede cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades percibidas? Es una buena pregunta. Estas preguntas resuenan con especial fuerza en el contexto actual, donde vemos un creciente descontento con las instituciones tradicionales. Son preguntas que se han debatido durante siglos y no hay una respuesta fácil. Claro. Pero creo que esta inmersión profunda ha resaltado la importancia del pensamiento crítico, cuestionar las suposiciones y explorar diferentes perspectivas. De acuerdo. Especialmente cuando se trata del papel del gobierno en nuestras vidas. No podemos conformarnos con respuestas simples o dogmáticas, sino que debemos buscar un entendimiento más profundo y matizado de estos temas. Totalmente de acuerdo. Y creo que la historia de Kors, aunque enraizada en un evento específico, tiene una relevancia más amplia para todos nosotros. Entiendo. Nos desafía a pensar en cómo nosotros, como individuos y comunidades, podemos asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar y contribuir a las soluciones en lugar de depender únicamente del Estado. Eso. Quizá la respuesta a la ineficiencia del Estado no sea un Estado más grande, sino un mayor empoderamiento de la sociedad civil. Para concluir, me gustaría dejarles con esta pregunta final que invita a la reflexión. De acuerdo. ¿Qué nos dice esta historia sobre el equilibrio entre la iniciativa individual y el control gubernamental, especialmente en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos e impredecibles? Ya veo.
¿Es viable la visión de Kors de una sociedad más descentralizada y autosuficiente? ¿O hay otros modelos que deberíamos considerar? Buena pregunta. Les animamos a reflexionar sobre estas preguntas. Claro. Y a seguir explorando las ideas que hemos discutido hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Esperamos haber despertado su curiosidad y haberles inspirado a pensar críticamente sobre el mundo que les rodea. Hasta la próxima tarea. Sigan aprendiendo, sigan cuestionando y sigan sumergiéndose en lo profundo